espacio para acercar el conocimiento de ciencia y tecnología a la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su espacio Ciencia en Acción. Yo soy Wilber Monterrosa y en esta ocasión hablaremos acerca de los avances en la tecnología para darle respuesta ambiental, por supuesto, a los problemas de nuestro país y nuestro planeta. A continuación les presento a nuestra invitada. Hoy nos acompaña Lisette Rodríguez. Ella es doctora PhD del programa de doctorado en Tecnología de la Arquitectura, Edificación y Urbanismo de la Universitat Politécnica de Cataluña, UPC, en España. Becaria de la Fundación Carolina del Gobierno Español en el 2024, máster en Ingeniería Estructural en la Arquitectura en 2014 y máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura de Barcelona en el año 2019. Ambos de la Universitat Politécnica de Cataluña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Lisette, por estar con nosotros y apartar este espacio para nuestro podcast y hablar acerca de este tema de tecnologías, avances y soluciones, sobre todo medioambientales para nuestro país y nuestro planeta. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en esta convocatoria. Perfecto. De hecho, lo que nosotros queremos como Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología es acercar los términos de ciencia para la población y que sean más asequibles. Así que vamos a hablar acerca de la tecnología y medio ambiente y cómo estas innovaciones están dando solución. Hablemos justamente de eso. ¿Cómo la innovación tecnológica puede darle solución al mundo en nuestra época? Debo decir que la línea en la que yo me he especializado es la línea de los edificios. Para esto hay que poner un dato en la mesa y es que los edificios constituyen el 40% de los impactos ambientales a nivel global. El otro 60% se lo lleva el sector transporte y la manufactura o la industria. Entonces, los edificios forman parte de nuestra vida rutinaria. En ellos hacemos todo nuestro trabajo, nuestra vida entera. A lo largo de la vida útil, los edificios consumen energía, consumen agua, consumen materiales y ciertos recursos que van generando estos impactos ambientales. Pues desde el año 70, donde la ecología comenzó a hacer un boom y a haber un rechazo a la industria, a todas estas actividades masivas derivadas de la revolución industrial, la población comienza a recobrar conciencia. No es sino hasta los 90 que las leyes se constituyen como marcos reguladores, ¿no?, de toda esta actividad y surgen normas ISO que luego van englobando otro tipo de normativas técnicas que regularán estas tecnologías que actuarán, entre ellas nuevos materiales, nuevos sistemas de monitoreo de estos impactos ambientales, sistemas de control automatizado. Por ejemplo, enfocándome en los edificios, pues hay sistemas que miden el dióxido de carbono para evitar que los ocupantes se enfermen, el consumo energético para verificar que no estamos superando el consumo de agua, que es un recurso tan escaso, ¿no? Y todo. Tenemos una deuda pendiente en el tema de materiales y es aquí donde mi investigación se ha centrado, porque justo en nuestra tierra, la tierra de Cucatlán, donde tenemos el Valle de las Hamacas, tiembla mucho y tenemos un evento fuerte cada no menos de 50 años, según los científicos en esa área. Entonces, nuestro parque edificado sufrirá de derrumbes, es decir, tendremos toda una masa de materiales que irán a parar a la biosfera, a los rellenos sanitarios, a la tierra, a contaminar las aguas. Entonces no tenemos una trazabilidad de estos materiales en las edificaciones. Europa nos lleva ciertamente una delantera. Ellos tienen ya una normativa que obliga a declarar a declarar la cantidad de materiales que se consumen en las edificaciones. Le han denominado esto pasaporte de los materiales de una edificación. Entonces, en estos últimos 5 años, por decirlo así, me he centrado en tratar de buscar los instrumentos para medir los impactos que un edificio puede ocasionar al medio ambiente a lo largo de toda su vida útil, ¿verdad? Entre ellos, pues tenemos un sistema de entradas y salidas y para ello recursos tecnológicos, recursos para auditar, medir, diagnosticar los problemas y luego recursos para poder hacer retrofit o hacer una rehabilitación de estas edificaciones. Entonces, en tecnologías, referente a la pregunta, ¿qué tecnologías? Pues de la eficiencia energética, de la reducción de huella de carbono en materiales, de la reducción de consumos de recursos no renovables como recursos minerales que ya no se puedan recuperar, o ir detrás de qué tanto polímero, qué tanto recurso no renovable como el petróleo, derivado del petróleo estamos consumiendo,
en todas las edificaciones, qué tanto daño hace esto a la salud y al fin de vida útil, qué tanto dañará a nuestra biosfera. O sea, es decir, esto se puede reutilizar, ¿será que podemos prolongar la vida de estos materiales? Y entramos ya en economía circular, o sea, entonces toda esta investigación, primero en conocer el problema, luego tratar de resolver con tecnología adecuada. Usamos mucho software para esto, mucha base de datos, mucha alianza con otros colegas de otros países. Estamos ya en una perspectiva de la recuperabilidad, la reutilización, cómo reutilizamos o la prolongación más que nada de la vida útil, o, ¿por qué no?, diseñar todo lo que vamos a consumir en una edificación para poder ser deconstruido. O sea, ya no pensar en vamos a construir algo, ¿cómo lo hacemos? Porque trabajamos mucho para esto, nuestra normativa y nuestra ley nos exige trabajar para ello, pero nadie nos exige, a final de la vida útil, cómo lo vamos a deshacer sin que usemos esta bola para derruir y que todo esto se convierta en un ripio, que es la palabra que conocemos, sí. Y que vaya a parar al río. Entonces, y ahí ¿quién incidiría? No solo la parte que reglamenta, que en este caso gobierno, sino que también la industria. Hay una gran responsabilidad de parte de la industria, pero también como consumidores y como población debemos de poder conocer. Yo creo que ya estamos muy empapados en los sellos verdes, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y vemos una etiqueta, claro, todo lo que contiene para nuestra salud, y los medios se han encargado de informarnos todos aquellos elementos que son contaminantes. Ciertamente la vida moderna no puede prescindir de estos contaminantes, pero debemos estar informados y la verdad o sea, el consumidor tiene derecho a estar informado. En el sector de la edificación, porque a eso se refiere la palabra edificación, construcción, todavía no cuenta con esa regulación, ¿verdad? Y ese orden. Hay mucha iniciativa, por ejemplo, hay fundaciones que asesoran programas de sostenibilidad ambiental de la industria y el sector de edificación. No obstante, si la ley no obliga y no hay un paraguas que nos englobe a todos y una gran base de datos donde todos estemos obligados a declarar, igual que los impuestos, sí, sí. La información tiene sesgo, ¿verdad? Y esto, no estoy poniendo el dedo en la llaga acusador, sino que es algo en el histórico en lo que nos encontramos como humanidad, porque incluso los países europeos todavía ellos están reconfigurando sus marcos reguladores, ¿verdad?, para este sector. Mencionaste un término muy importante y es la sustentabilidad. E históricamente, y lo que queremos hacer con este espacio es que la población comprenda mejor, por ejemplo, que cuando yo voy a comprar una bolsa de cemento, voy a comprar ladrillos, voy a comprar hierro porque quiero hacer una edificación en mi casa, una mejora, eso es explotación de recursos naturales transformados para, obviamente, subsanar las necesidades del ser humano. Y al final, pues, las edificaciones, las casas van de esta explotación del suelo. Y, obviamente, cómo esto va a sostenerse en el tiempo y luego cuando esto se destruya por deterioro natural, por deterioro de la mano del hombre o por un fenómeno como los terremotos, cómo se le va a dar tratamiento. Esta dinámica que estás mencionando es muy importante. Ahora, entendámoslo esto. ¿Cómo esta evolución tecnológica en los materiales se sigue dando en pro del medio ambiente o crees que se ha mantenido, digamos, sin mayor regularización? Excelente lectura, Will, has hecho del tema. Efectivamente, el sector de materiales, de la construcción, que es un sector potente, por decirlo así, en todo el mundo, comenzando por la productora de cemento, que es la base de la rigidez de los materiales, de la seguridad en la construcción, se ha preocupado mucho por contabilizar su CO2 a lo largo de todo su ciclo de producción. También la industria siderúrgica, los metales, que son otro recurso no renovable. Nosotros no somos productores, sino que somos importadores de estas tecnologías, pero sí que la producción de cemento sí que la tenemos acá, de una multinacional. Entonces, existen lo que llamamos declaraciones ambientales de producto, los famosos DPD, que los sistemas de certificación de edificaciones sostenibles los exigen. Y estos son una especie de pasaporte del material donde están declarando a la industria cuánto CO2 a lo largo de todo su ciclo productivo. No obstante, la responsabilidad del industrial llega al cradle to gate, o sea, de la cuna a la puerta. Y entonces la puerta es la construcción. A partir de ahí, el equipo de diseño y construcción, su misión es
generar la edificación, pero el usuario, el consumidor final, ¿qué hace con todo esto? Si se le daña, pues tiene que darle ingreso nuevamente a materiales o derruir o... este es el punto, esta es la deuda pendiente, que la responsabilidad llega hasta el gate, hasta la construcción, y luego en adelante toda la responsabilidad recae en el usuario final. Las aseguradoras tendrían por ahí también una pequeña dosis de responsabilidad en términos de garantizar que para la póliza pues pudiera haber algún tipo de incentivo si se usan recursos sostenibles o por lo menos declarados o por lo menos certificados, ¿verdad? Pero sí ha dado un gran paso, todavía es a nivel, lo voy a decir en estos términos, a nivel de ensalada. Hay una institución internacional, es un tercero, porque una declaración de este tipo, como una certificación, no me la puedo dar yo misma, no puedo ser juez y parte, ¿verdad? Entonces, claro. Estas son instituciones internacionales, generalmente las matrices están en Estados Unidos, en Europa, y son, al final de cuentas, son instituciones que también cobran por ese servicio de trazabilidad y de hacer ese estudio para dar la certificación, ¿verdad? Entonces, en este momento de la historia, pues estamos confiando en ese sistema que se ampara en norma ISO y en software especializado para ello, con una base de datos curada por expertos internacionales. Y bueno, pues no nos queda a nosotros como consumidores aceptar de que este material declara. Ahora, ¿qué tanta certificación tenemos? ¿Qué tanta obligatoriedad tenemos de certificar? Pues no hay. Esto queda a voluntad y como un incentivo, por ejemplo, los créditos de construcción verde. La banca también se ha preocupado por fomentar la sostenibilidad. Por ejemplo, los organismos bilaterales o multilaterales para otorgar créditos o financiamientos de inversión pública, ellos exigen que haya un componente de sostenibilidad ambiental en la construcción y pasa por obtener este tipo de certificados, o sea, que son atestados o pruebas que al final los diseñadores presentan para decir no, que mi proyecto es sostenible, ¿verdad? No obstante, los estudios, como digo, al consumidor final pues no le queda más que aceptar todo aquello. Entonces, el organismo, sin mencionarlos tan detalladamente, que otorga permisos de construcción, pues ciertamente tiene una gran labor en esta trazabilidad. Cuando el desastre natural ocurre, en primera instancia no sabemos qué hacer. O sea, lo primero es salvaguardar vidas. Correcto. Y recobrar la normalidad. Pero ya luego, en la segunda y tercera fase de catástrofe, ya nos vemos en la necesidad de la reconstrucción. Y ahí no sabemos de dónde echar mano, de qué información. Imaginémonos que si el usuario tuviese su pasaporte, sus certificados, todo su expediente, pues sería esto un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un evaluador podría decir, si esto ya no es recuperable, ¿qué destino final lleva? No necesariamente se convierte en RIP e ir a un botadero, pero, por ejemplo, esto podría retornar a la industria, le es útil a la industria, y ahí es donde la industria nos ha fallado, como para ellos extraen materia prima, convierten en materiales y lo venden, lo ponen en el mercado. Luego, ¿qué hacemos con el desecho? Ellos ya no son los encargados de recibir nuevamente a su línea de producción. Entonces, ahí es donde tendríamos un pequeño problema, ¿verdad? ¿Cómo convertir esta circularidad en acción? ¿Esa brecha será por falta de educación, formación e información del tema? En realidad, todas. Pero yo me da culpa también, ¿verdad? Porque si no uno se apasiona con estos temas. No necesariamente es el deber ser de todos los académicos o de toda la academia, ¿no? La investigación, como ya lo decía, una doctora en química decía, depende de la testarudez del investigador, ¿verdad? En tanto yo sea testarudez, tanto yo sea, me interesa este tema, iré mucho más lejos. No obstante, como sistema nos hace falta la sistematización de la información. Entonces, instrumentos y ciertamente tecnología. Hoy la Internet de las cosas y toda la revolución tecnológica de las comunicaciones ciertamente podría aportar. Ciertamente los materiales podrían traer un código que pudiese ser reportado a una base de datos y en principio no sabemos qué hacer con tanto dato, pero ahí están. Luego ya viene la investigación avanza y luego hay nuevos perfiles académicos que pueden ser capaces de procesar la data y obtener nueva información. Yo te he puesto que en el sector salud se da lo mismo, ¿no? Al principio lo que nos interesa es pues cómo recopilar todo ya que vamos a hacer, ya después vienen los analistas para poder verificar qué porcentaje de la población está pasando por esta situación, pues lo mismo en el sector de edificación. Entonces, falta de información sí.
el permiso de construcción tiene mucha responsabilidad de por medio. La ley, no obstante, no es la organización o la institución que regula, sino que la ley todavía y sus normas y su reglamento de obligatorio cumplimiento requiere de ser actualizado. Entonces, todavía no es obligación en la parte energética que haya una certificación de eficiencia energética, por cierto. Es obligación que presentemos una memoria de cálculo de seguridad estructural, pero el consumo energético del edificio no está regulado. El edificio puede ser, un gran vampiro de la energía, ¿verdad? Sí. No es obligatorio. Por ejemplo, en Europa su código técnico de la edificación o construcción, que acaba de ser renovado, exige que el edificio sea diseñado y posteriormente medido y auditado en todas estas áreas, por lo menos cada cierto tiempo, un quinquenio, por decirlo así. Solo por aclarar, cuando hablamos de edificio, estamos hablando constantemente de edificio, no nos referimos a un edificio de oficina, sino puede ser un edificio de apartamentos, de vivienda, de distinto, la edificación como tal, a eso nos estamos refiriendo. Eso nos estamos refiriendo, y vale la pena aquí también distinguir los edificios habitacionales y los edificios para la actividad productiva. Son dos tipologías muy diferentes en su perfil de consumo de todo tipo. Pero esta regulación de la que me estás hablando en Europa es exigible a ambos. A todo edificio. A todo edificio. En principio, todo edificio de interés público es obligación que ellos declaren todo, que sean edificios certificados de bajo consumo energético, que consuman materiales de baja huella de carbono, y levels, voy a mencionar lo que es un framework, un marco regulador de la Unión, que son muchísimos, casi 2 decenas de países allí involucrados, y 2 decenas de idiomas también. Esto regulará todos los sistemas de certificación, pero la Unión se ha preocupado. Yo pienso que a nivel regional centroamericano bien podríamos tener, y sin ser tan ambicioso, pues Triángulo Norte, ¿verdad? Podríamos tener, ponernos de acuerdo, ya que nuestra matriz energética, el mix, por ejemplo, El Salvador es un gran productor energético, le vendemos a Guatemala y a Honduras, y la energía es la moneda de cambio y la base de todo, la producción académica, y también involucra el sector de edificación, todo tipo de edificios. Entonces, nuestro marco regulador, pues, podría haber un esfuerzo en caminar en esta dirección, ya que estamos también con una condición tropical, climática, ¿verdad? Y también una condición sísmica de amenaza natural. Por tanto, en ausencia de normas nos vemos ya como personas en riesgo, ¿verdad? Porque somos vulnerables, dado que nuestro marco regulador no está actualizado, no trabajamos de forma conjunta a nivel nacional, internacional o regional, y nuestro sistema educativo pues también adolece de este conocimiento, ¿verdad? Hay museos, por ejemplo, yo recuerdo una experiencia en Japón, a los niños desde pequeños se les va induciendo la sismoresistencia, o sea, en aceptar la amenaza y en cómo convivir con la amenaza. Pues hemos tenido mucha interacción con estos países asiáticos y colaboraciones, y nos han ayudado mucho con becas y tal, pues, y tratamos, o sea, ese es lo que nos trae hoy, este día, a participar en esta bonita iniciativa, ¿verdad? De conversar, en la medida también en la que expresamos lo que sabemos, o también lo que no sabemos, también vamos ordenando unas ideas y ordenando prioridades, ¿verdad? O sea, me pongo a pensar, lo que estoy diciendo en este momento: educación, divulgación, conocimiento, orden en los datos, implementación de nuevas tecnologías, el acercamiento con la población, el paso a paso, ¿verdad? Entonces, esto también nos ayuda de alguna manera a los académicos, los investigadores, a organizar también nuestra labor, ¿verdad? Hoy por hoy, mi labor, me voy a referir a mi experiencia, es en la tesis doctoral investigué esto, desarrollé, y en este momento hemos presentado una iniciativa para poder desarrollar una aplicación tipo software con base en un algoritmo que nos permita diseñarlo con expedientes de ejemplos de edificios certificados ambientalmente aquí en El Salvador, hacerles mediciones de consumos dado nuestro clima, y pues diseñar un software más adaptado a nuestra latitud, es cierto, con datos internacionales, pero con un análisis de adaptación de esos datos de nuestra realidad. Entonces deseamos que este proyecto salga a la luz, esperamos el otro año, ¿no? Y si no, pues seguiremos batallando para que ese proyecto pues vaya más adelante. Ahora,
¿qué ha pasado? Esto es una iniciativa académica particular, ¿verdad? Pero en otros países es una iniciativa de gobierno. Voy a poner un ejemplo, si me lo permite. Sí. Bath University es una universidad del Reino Unido y ellos comenzaron, un profesor, Craig Harmon, comenzó como investigador, ¿no? Apasionado por el tema de los datos, de la huella de carbono en la materialidad, en la construcción. Fue asesorando tesis doctorales. La cosa es que convirtió aquello en un monstruito que el gobierno terminó adoptando esta base para unas calculadoras que les permitieran a los diseñadores calcular su huella de carbono del edificio, ¿no? Entonces, una iniciativa de un académico se convirtió en un instrumento regulador de instituciones gubernamentales, ¿verdad? Entonces, el gobierno no necesariamente tendrá los recursos y el tiempo para hacer todo eso, pero una alianza triple hélice siempre viene bien. Industria, academia, gobierno, ¿verdad? O sea, entonces, a veces necesitamos un pequeño detonante. Por ejemplo, una pequeña iniciativa pues, podría convertirse en algo. Bueno, el proyecto ENCEF de Cero Energía Neta en AUCA, del que yo fui parte también, nos permitió medir, diseñar, medir. 5 años después seguimos midiendo. Ya publicamos algunos artículos y ya pudimos comprobar errores y aciertos y la importancia de no solo tener las buenas ideas, plantearlas, desarrollarlas, prototipar, medir en el tiempo, concluir, volver a reformular. Entonces, tenemos una vida ciertamente dedicada a esto, ¿verdad? Ya que tenemos pues este gustito, ¿verdad? Por pasar dedicados a esto, pues lo que necesitamos ahora es específicamente pues ya trabajar en conjunto, ¿no? Y también divulgarlo en cierta medida. Perfecto. Esa articulación que mencionas es muy importante porque se está socializando el conocimiento que al final viene a ser, puede salvaguardar vidas, puede preservar el medio ambiente, lo cual es sumamente importante, pero con base en ciencia, con base en estándares internacionales que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Quisiera mencionar aquí, en esa línea, que bueno, las publicaciones que hemos obtenido en estos últimos 2 años en medios auditados, indexados de alto impacto, son revistas Q1 del JCR, y bueno, eso ha sido una gran fortuna porque permitió visibilizar a El Salvador. Generalmente ven tu apellido latinoamericano y bueno, no nos confían mucho, ¿verdad? Pero afortunadamente fuimos aceptados en varias de esas revistas y pudimos brindar los resultados del proyecto ENCEF. Y después, 1 año después, hemos podido ver de cómo ENCEF El Salvador, los resultados son citados por otros investigadores en el mundo como un caso de estudio, ¿verdad? Entonces, para nosotros ha sido un honor o sea, que El Salvador se visibilice en términos científicos. Ya lo decía en un seminario también otra doctora, de que el indicador de ciencia y tecnología por país a veces son también el número de publicaciones científicas, ¿verdad? Entonces, pero para llegar a una publicación hay que pasar unos 2, 3 años investigando y desarrollando para poder verdaderamente concluir de forma creíble, ¿verdad? Fehaciente. Y bueno, además de estos papers, por decirlo así, nos motiva a trasladar esa información también ya de una manera un poquito más coloquial. Ya estamos también intentando incursionar ya en tipo congreso, pero ya industria, sociedad, y también tenemos la inquietud, y digo tenemos porque somos un equipo, o sea, yo formo parte de un equipo, de llevar esto también al componente de interés social. Correcto. Mucha ONG trabaja incansablemente por dotar de vivienda a personas que no tienen acceso, y ya sabemos que la Constitución dice que tenemos el derecho al hábitat, no solo la casita, sino que agua, saneamiento, y bueno, el edificio no solo es el techo y las paredes, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos para poder vivir saludablemente, dignamente. Entonces, las ONGs trabajan incansablemente en ello. Han presentado modelos sostenibles que, a la luz de lo que nosotros hemos ido leyendo, escribiendo, documentando, lo sostenible basado en qué. Todavía es cuestionable el término que un diseñador o que una institución diga somos altamente sostenibles. Nosotros mismos en ENCEF pudimos descubrir que hicimos una selección de materiales que no necesariamente son sostenibles a la luz del consumo de recursos no renovables y no recuperables, no reversibles. Ahí hay un concepto interesante.
lo reversible, es lo que yo puedo recuperar después de su vida útil. Se puede reutilizar. Me quito este saco y luego ¿qué hago? ¿Lo tiro? No, porque lo convierto, lo mejor es que no lo convierta en nada porque consumo energía y agua. Lo mejor es que pueda seguir siendo un saco, pero si ya cumplió su vida útil, o sea, si ya está dañado, entonces esta ropita pues ya la tengo que pensar ¿qué sería lo mejor? ¿Lo hago una maceta? ¿Lo hago un cuadrito de manualidad? Lo mejor es que esta materialidad vuelva a la gente que procesa esto para que lo incorpore nuevamente al ciclo industrial. Entonces, regresando otra vez, perdón, me he ido. No, pero es importante porque está basado incluso en el concepto de que la materia no se destruye, solo se transforma. Exactamente, se transforma ya desgastada, pero jamás se destruirá. Jamás las partículas de polímero terminarán en la biosfera, aire, agua, tierra. Bueno, regresando a la vivienda sostenible social, pues hay todo un tema y un reto, porque hasta el momento, pues, cuando hablamos de edificios, ciertamente hay que clasificarlo, ¿verdad? Y en términos de importancia, pues no hay nada más importante que un hospital, no hay nada más importante que la vivienda, ¿verdad? Y en caso de catástrofe, ¿a dónde cómo vamos a ayudar a que esta gente, lo vamos a hacer a través de cajitas de lámina, lo vamos a hacer a través de, sin señalar ningún material es bueno ni malo. Quiero decirlo aquí porque aunque nos digan esto es lo máximo con el medio ambiente, a la luz del ciclo de vida, eso se destruirá en 3 años, o tal vez consume energía de transformación, pero durará una eternidad, 50 años, 100 años, entonces ¿quién realmente es el malo, verdad? Entonces nunca podemos juzgar un material como malo o bueno, sino que tener entendimiento de qué nos aporta, cuánto tiempo dura, cuál es su función y cómo se va a degradar. Entonces por ahí tendría que ir los discursos. Entonces algo muy importante es que hay un déficit habitacional muy grande, ¿verdad? Casi que la mitad de la población con base en investigaciones de la universidad no tiene acceso a hábitat y no digamos a recursos sostenibles que implican alta tecnología. Entonces todavía es cuestionable estos discursos de estamos lanzando la vivienda sostenible social, ¿bajo qué parámetros es sostenible? Entonces también, y no solo la vida social, el boom de la edificación en altura, ¿bajo qué términos estamos adquiriendo vivienda de confort? Entonces, regresando un poco al edificio y como para ir aquí envolviéndolo todo, un edificio es esqueleto, las tripitas, o sea, las instalaciones, sí, las tuberías y la piel, la fachada, las envolventes. Debe haber sostenibilidad en todo. Debe haber un pensamiento, una buena selección de materiales para todo. Y debe haber un análisis de trazabilidad de la vida útil en todos sus sistemas, porque al final de cuentas el edificio es un todo. Y en este punto ya vamos terminando nuestra entrevista. Es importante que el salvadoreño, porque estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, en una zona de alta sismicidad, debemos tomar en cuenta mucho todo lo que estás mencionando y tener este conocimiento que al final, de hecho se ha demostrado que no son los sismos la causa de las muertes, sino la estructura o la mala estructura o el mal diseño, lo que al final genera la mayor cantidad de muertes en un evento sismológico. Podemos entonces ir cerrando esta entrevista hablando acerca de esta sismoresistencia o hacia dónde debería de apuntar países como El Salvador, no solo El Salvador, países como El Salvador en el cinturón de fuego para tener esa cultura, ese entendimiento y obviamente optar y conocer cómo la tecnología, la ciencia puede hasta salvaguardar mi vida. Muy buena pregunta. Bueno, primero hay que decir que el expediente de construcción debiese ser verdaderamente el acta de nacimiento del edificio y el registro del edificio. Entonces, este documento, el expediente de construcción, donde hay un otorgamiento del permiso de construcción, debe contener este análisis. Entonces, hasta a día de hoy tenemos nada más que presentar datos de la seguridad, del cumplimiento de las normas, pero no hay una trazabilidad de materialidad. Entonces, en caso de evento, de siniestro, donde hay crisis, la base de datos de los edificios estarían ahí y de etapa de reconstrucción pues le permitiría al equipo técnico tomar decisiones acertadas sobre el derribo o sobre la recuperación de materiales que puedan tornarse en materias primas al ciclo industrial. Entonces, es un concepto, es una necesidad de sistematizar
Necesitamos instrumentos que nos ayuden a sistematizar y aquí participar la industria, la sociedad y el gobierno y la academia, ¿verdad? Entonces, no hay una solución así única, ¿verdad? Pero la palabra clave para mí es la sistematización de la información. Un censo se necesitaba, un censo podría también darnos las bases sobre esta materialidad, sobre esta conformación del parque edificado para la toma de decisiones a futuro. Y, por ejemplo, ahora, derruir algo, patrimonial o no, pues no se sigue constituyendo en un impacto ambiental no reversible. O sea, es decir, aquello ya no se recuperará porque se pierde. Correcto. Entonces, más allá del valor patrimonial, que también ahí hay otra discusión, yo voy detrás de dónde van a parar todas estas masas. ¿A dónde van? O sea, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Y que generalmente en nuestra cultura popular es anda a tirarlo a la quebrada, anda a tirarlo el rip, y lo hablamos así como el ripio, ¿no? Y lo desechamos y no sabemos el daño ambiental que le estamos causando a ese cuerpo de agua, por ejemplo, al subsuelo, por ejemplo, no sabemos si es zona de recarga hídrica y estamos bloqueando, y al final eso es ciencia y por el desconocimiento nos estamos causando nosotros mismos un daño. Es hecho que no se degradará porque es inerte y entonces no nos sirve que esté enterrado, ¿verdad? Entonces, el tema del terremoto es un gran tema porque es la amenaza que más destrucción nos causa, que tiene un gran poder destructivo en nuestras ciudades, el cinturón de fuego, entre ellas San Salvador, pero también el cambio de temporada, las modas, lo que ya no está de moda, quitémoslo y pongamos algo nuevo. Entonces, sí es un tema muy amplio, definitivamente. Que redunda en impacto ambiental. En impacto ambiental. Muy bien. Lizeth Rodríguez, muchísimas gracias por este espacio de estar con nosotros acá en CONACYT y con el espacio de Ciencia en Acción. Y te esperamos en una próxima emisión para seguir profundizando en este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Y bien, gracias también a ustedes, queridos amigos, que nos están visualizando en este espacio de Ciencia en Acción. Yo soy Wilber Monterrosa y los espero en una futura emisión para conocer más de ciencia, tecnología e innovación aquí en este que también es su espacio.